La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes en esta nueva actividad que presenta PECIER. Mi nombre es Rosa Verano. Yo soy coordinadora de PECIER, del Comité Peruano, y a continuación le voy a dar el pase al ingeniero Jorge Luis Huimar. Él es el vicepresidente de PECIER. Va a dar unas breves palabras de bienvenida y también va a moderar la actividad de hoy. Antes de eso, les voy a presentar un resumen de lo que es su hoja de vida. El ingeniero Jorge Luis Huimar es MBA de la Universidad de Lima y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima, graduado de los diplomados de Gestión de Asociaciones Público-Privadas y de Gerencia de Proyectos de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector energético, desempeñándose en posiciones de liderazgo y en áreas de gestión comercial, operativa, proyectos y negocios en los diversos grupos empresariales del Perú, como Sempra Energy, PSG, Enel y otros. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de negocios en ISARRED, la principal empresa de transmisión eléctrica del país. Ahora sí, sin más, le doy el pase al ingeniero Jorge Luis Huimar. Adelante, ingeniero. Gracias, Rosa. Buenas tardes. En representación del Comité Peruano de la CIER, le doy la bienvenida. El PECIER tiene como objetivo fundamental el contribuir en el intercambio de información que promueve el desarrollo del sector en nuestro país. Con relación a lo mencionado, continuamos presentando, como el día de hoy, diversas actividades de capacitación, además de compartir experiencias con temas relevantes de importante actualidad. El PECIER representa a la Comisión de Integración Energética Regional, la CIER, con sede en Uruguay. Y en el Perú, el PECIER actualmente está conformado por 26 empresas y organismos asociados de todo el país. Continuando el ciclo de actividades gratuitas para todo el sector, presentamos el PECIER Live, Transición e Interconexión Eléctrica del Perú y países vecinos. Un tema de relevante actualidad, ya que hace poco ha sido adjudicado del lado peruano en la interconexión Perú-Ecuador, una línea de 500 kV, un hito muy importante para dar realidad a esta interconexión que tanto hablamos. Entonces, en esta oportunidad, estoy acompañado de destacados profesionales que compartirán información muy importante, de los cuales los expositores tenemos el día de hoy a Gabriel Argüello Ríos. Él es director ejecutivo del Operador Nacional de Electricidad SENACE del Ecuador, a César Butrón Fernández, que es presidente del directorio del COES de Perú, y José Miguel Acosta Suárez de Colombia, gestor de conocimiento de CIER. En esta oportunidad me siento muy honrado de poder moderar este PECIER Live y con la calidad y experiencia de los expositores que he mencionado y la visión internacional que vamos a tener y que amerita este tema. Para dar pase ya a las exposiciones aquí, voy a dar algunas pautas generales para todos los participantes. 1. Las preguntas y comentarios se realizarán solo vía chat de Zoom. Con eso mantenemos un orden. 2. Solicito a los participantes el mantener desactivado el audio y video para evitar interferencias. Y mantengamos todas nuestras conexiones en un buen estado, ¿verdad? Durante la transmisión. Recordemos que el tiempo estimado de cada exposición es de 25 minutos y estaremos avisando con unos minutos de anticipación para tomar nuestra precaución. Al final de la conversación, de la exposición de los 3 expositores, vamos a tener un conversatorio donde se responderán las preguntas que han ido poniendo en el chat y que tendremos una duración aproximadamente de 40 minutos, ¿verdad?
Sin más, presento el primer tema, que es coordinación operativa de las interconexiones internacionales. En esta oportunidad, el expositor va a ser Gabriel Argüello Ríos, director ejecutivo del Operador Nacional de Electricidad, SENACE en Ecuador. Una breve reseña de Gabriel. Él es ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, de Ecuador, máster en Electrical Engineering de la Universidad de Idaho, en Estados Unidos. Fue viceministro de Electricidad y Energías Renovables de Ecuador, profesor principal en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. Es miembro del Grupo de Desarrollo de la Interconexión Eléctrica en la región andina para la interconexión con Colombia desde el 2003 y con Perú desde el 2004. Participa activamente en el fortalecimiento de acciones bilaterales con el sector eléctrico peruano para la interconexión de 500 kV que ya mencioné. A la fecha es director ejecutivo del Operador Nacional de Electricidad, el SENACE, organismo encargado de la operación técnica y comercial del Sistema Nacional Interconectado y de las interconexiones internacionales. Sin más, Gabriel, te doy pase para tu exposición. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Jorge, por la presentación. Lo mismo mi agradecimiento a Rosa Verano por la excelente coordinación. A PECIER, el organismo que ha hecho posible que podamos intercambiar algunas de las experiencias fundamentales en este proceso de integración que estamos entre Ecuador y Perú. Pero de paso mi exposición también va a relacionar a Colombia. Voy a compartir la presentación, dado que tenemos una experiencia muy importante con el sector eléctrico colombiano. No sé si están mirando la presentación. Sí, se ve conforme, ingeniero. Muy bien, Muchas gracias. Bien, voy a tratar de enfocarme, como se señalaba, en la parte técnica de las interconexiones internacionales, toda la experiencia en realidad que hemos ganado a lo largo de los años con el sector eléctrico colombiano, parcialmente con el sector eléctrico peruano, dada la naturaleza de la interconexión radial que tenemos entre los dos países. Voy a dar una muy breve reseña de lo que es el sector eléctrico ecuatoriano. Tenemos una empresa de transmisión con alrededor de 6.300 kilómetros de líneas, 61 empresas de generación, de las cuales 4 son empresas públicas. Tenemos una gran cantidad de empresas privadas de tamaños hasta 50 megavatios que más bien ofrecen su generación a cargas privadas, y esos son los consumos propios de los grandes consumidores. Pero también venden excedentes a las empresas de distribución, que son 9 en total. El 92% de la energía está siendo cubierta por la generación pública del país, en tanto que hay un nivel de cobertura de alrededor del 97% en la demanda nacional, es decir, la ciudadanía tenemos un 97% de cobertura. Perdón un segundito, voy a tratar de cerrar esto. Perdón. Bueno, en cuanto a la producción de energía eléctrica que tuvimos en el año 2022, tendremos alrededor de 28.300 gigavatios hora. De esto, el 86.2% fue generación renovable y de esta 85.2% de generación hidroeléctrica. La estructura de nuestro parque generador, como lo veremos un poquito más en detalle más adelante, es fundamentalmente hidroeléctrico. Y esto nos está causando algunos problemas y dificultades. Es por eso que es importante que ustedes conozcan cuál es la naturaleza de nuestra demanda, a fin de poder complementarnos adecuadamente en la interconexión internacional. Y efectivamente, la estructura de nuestro parque generador hidroeléctrico tiene esta característica estacional. Aquí hemos dibujado unos 30 años de historia operativa
en todas nuestras cuencas hidrográficas y tenemos en la parte inferior lo que sería un año hidrológicamente seco, en el medio un promedio y en la parte superior un año lluvioso. Entonces, esta es la estructura que en el fondo es un poco problemática, porque si ustedes se fijan, aquí están graficadas las expectativas hidrológicas del año 2023 y 2024. Voy a pasar a la demanda. Esta es la demanda energética mensual de cada uno de los meses de estos par de años. Si vemos en el periodo lluvioso, este periodo lluvioso que va de abril a octubre, que estamos terminando ya el periodo lluvioso en Ecuador, vemos que así la hidrología sea seca, tenemos excedentes. Estos excedentes pueden ser utilizados de manera importante tanto por Colombia como por Perú, porque tenemos una gran cantidad de excedentes, como ustedes pueden ver. Pero en cambio, cuando ya entramos al mes de octubre y hasta el mes de marzo, ya nos vemos deficitarios aún con la energía promedio del sistema. Esto causa problemas de funcionamiento operativos debido a la estructura hidroeléctrica que tenemos con embalses de pequeña capacidad. Entonces, por ejemplo, aquí hay una oportunidad importante de complementación con el Perú, que tiene un régimen diferente, complementario, y que podemos hacer uso de esta importante complementariedad. Al momento, al igual que todos los países, estamos desarrollando un plan de expansión lo suficientemente renovable, con una expansión de la que se denomina la transición energética. Como podemos ver en el cuadro inferior, tenemos 5.353 megavatios de generación hidroeléctrica, de la cual 3.600 megavatios, es decir, una cantidad muy importante, es de generación de pasada. Grandes centrales han sido diseñadas y construidas de esta forma, y esto es lo que nos está causando dificultades en la estructura hidroeléctrica hidroenergética que les indiqué. Al momento estamos desarrollando, ya están en proyectos en construcción de alrededor de 1.100 megavatios hidros, eólicos, fotovoltaicos en el sistema nacional que entrarán el 2024 y 2025. Y aquí tenemos un plan muy ambicioso de expansión hasta el 2031 que incluye 2 grandes centrales, Cardenillo de 560 megavatios y el proyecto Santiago, que estará para el 2030 y 2031, con 2.400 megavatios, que será para entonces la central más grande del país. En cuanto a las interconexiones que tenemos en el ámbito de la CAN, la interconexión con Colombia tenemos desde 1997 con un circuito pequeño de 138, pero la interconexión importante se dio con el año 2003, una interconexión sincrónica con Colombia de 230 kilovoltios de doble circuito, la cual fue incrementada en el 2008 con una segunda interconexión de doble circuito. Es decir, al momento tenemos 4 circuitos de 230 de interconexión con una capacidad aproximada de 500 megavatios de transferencia entre los dos países. En 2004 hicimos esta interconexión con Perú, que es una interconexión radial, no ha sido posible por la naturaleza y la estructura física de los sistemas ecuatoriano y peruano tener una operación sincrónica. Sin embargo, ya para el 2027 está prevista la interconexión sincrónica de 500 kilovoltios que cambiará de forma dramática la integración regional desde Colombia y hasta Chile, que es la expectativa, incluyendo Bolivia, de poder que todos los países de la región nos interconectemos. Miremos las importantes transferencias que hemos tenido con Colombia a lo largo de estos años. En azul están las importaciones. A los comienzos de los primeros años hemos sido netamente importadores de energía,
hasta el 2015. A partir del 2016 comenzaron a ingresar en nuestras grandes centrales hidroeléctricas y nos hemos convertido fundamentalmente en exportador. Hoy estamos equilibrando un poco las transferencias con Colombia, y esto ha sido de gran importancia en el abastecimiento de los dos países y seguridad energética que hemos cumplido a lo largo de estos años. Con el Perú ha sucedido algo similar, pero claro, en cantidades bastante reducidas. Al comienzo también éramos importadores y luego hemos venido exportando energía al Perú. Bueno, el reto es la integración regional ya con la decisión CAM 816, en los que tenemos que desarrollar estudios de planificación eléctrica energética, la operación en tiempo real, que es uno de los temas que voy a mencionar un poco más en detalle, el aseguramiento de la operación, las transacciones comerciales que van a haber, y fomentar pues con nuevas tecnologías la investigación, desarrollo e innovación. La interconexión con el Perú ha tenido varias fases, ya lleva un buen tiempo que se ha venido estudiando, pero finalmente se está materializando. Ya estamos en la fase 2. El Perú acaba, como señalaba Jorge, de contratar ya la construcción de la línea. Nosotros estamos en una fase ya de ir a licitar, pero tenemos unos avances en otros temas, como vamos a ver a continuación, y finalmente vamos a coincidir que en la fase 4 en la operación será en el 2027. Esta es la hoja de ruta en la que se ha venido trabajando. En junio de este año se aprobaron los reglamentos operativo comercial del coordinador regional para el funcionamiento del mercado andino regional de corto plazo. Está previsto que a partir del 2025 se inicien estas transacciones entre Colombia y Ecuador, y desde el 2027 sería con el ingreso de Perú a hacer ya la coordinación operativa de los 3 países cuando ingrese la operación de la línea de 500. Y esperamos que a partir del 2030 ya podamos tener una integración regional completa con Chile en el proceso de integración regional. Bien, este es el estado en el que está ahorita la línea en el tramo ecuatoriano. Tiene estudios definitivos ya finalizados, contamos con las licencias ambientales. Este próximo mes se firmará el contrato de financiamiento con el BID, que está aprobado. El Banco Europeo, que financia el otro 50%, también están terminando negociaciones. Se espera que en mayo del 2024 ya se publique el proceso de licitación. En octubre del 2024 la firma el contrato y la entrada en operación en 2027. Como les señalaba anteriormente, las transacciones entre Ecuador y Colombia están alrededor de 500 megavatios, y con Perú tendremos, dependiendo de que si estamos en avenida o seco, y dependiendo del nivel de demanda, entre 400 y 600 megavatios. Bueno, esta es la estructura física de la interconexión y el diagrama unifilar que todos nosotros conocemos. Es una línea que partirá desde Guayaquil, la subestación Chorrillos, llegará a Piura y a la subestación La Niña. Bueno, de las ventajas que todos conocemos, tenemos grandes beneficios técnicos, pero yo sí quisiera resaltar que el mayor beneficio de esta integración es indispensable para la transición energética. La gran variabilidad de generación con la que estamos nosotros ahora desarrollando, eólica, fotovoltaica, hidráulica, con la variabilidad que tenemos nosotros, el cambio climático que estamos sufriendo, la alta hidraulicidad que en estructura tienen los países sudamericanos, requerimos un apalancamiento fundamental en la estructura de funcionamiento de nuestras redes para darnos el respaldo necesario que necesitamos. En cuanto a desafíos tecnológicos y normativos, pues aquí solamente quisiera hacer una
los diferentes sistemas que tiene SENACE para la operación, como se ha venido preparando. Muchas herramientas son similares que usamos en Colombia y Perú. Por ejemplo, en el planeamiento operativo usamos la herramienta en la parte eléctrica, el DIC-SALEN y los modelos de EPSR para el planeamiento energético. Nuestro sistema MS, que maneja toda la red, el clásico, que con las unidades terminales remotas recolectamos y supervisamos el sistema. Tenemos un sistema importante de área extendida con alrededor de 60 unidades fasoriales con los cuales supervisamos la parte dinámica de la red. Tenemos un sistema de protección sistémico también basado en PMUs, los cuales hacen actuar al sistema ante grandes eventos, con los cuales el sistema actúa en generación y carga para equilibrar el sistema y evitar salidas de servicio o pérdida de estabilidad. Y el sistema de medición comercial, con el cual adquirimos toda la información que la hacemos a través de la comercial de todas las empresas de generación y transmisión, y luego hacemos la liquidación comercial correspondiente. Estos sistemas vamos a utilizarlos y a profundizarlos en la interconexión. Usamos mucho con Colombia, sobre todo el sistema de área extendida. El control automático de generación va a ser uno de los aspectos claves entre los países. Mantener la frecuencia y el intercambio apropiado una vez que se defina en los despachos diarios cómo mantener la frecuencia del sistema y los intercambios que se han definido. Con Colombia tenemos ya una experiencia muy grande en este tema y ha sido de enorme beneficio para la calidad de servicio, puesto que la inercia ha aumentado. Colombia es un país eléctricamente 3 veces más grande que Ecuador y entiendo que Perú también lo es. Cuando los 3 países estemos interconectados vamos a tener una frecuencia bastante estable, un mejor control de la frecuencia y de los intercambios. Cuando nosotros por alguna razón tenemos que desconectarnos de Colombia, se abre la interconexión, entonces se nota la diferencia de la frecuencia. Nos convertimos aparecen oscilaciones y debilidad estructural pero la interconexión es fundamental para este tema. Existe y esto vamos a tenerlo que desarrollar con el Perú, una lógica de separación de áreas para que perturbaciones que se provoquen en cualquiera de los 2 países, sea Colombia y Ecuador, no se propaguen al otro país. Hay un esquema muy sofisticado de lógica y computarizada y unidades de medición fasorial que abren la interconexión de tal manera de salvaguardar la integridad operativa del otro sistema y del sistema propio. Esta es una protección que tenemos que trabajarla de igual manera con Perú. Ya tenemos una gran experiencia con Colombia y últimamente hemos modernizado este sistema ya con la última tecnología para que funcione adecuadamente. En cuanto a la seguridad del sistema, pues nuestros sistemas están diferenciados, están segmentados por los sistemas tecnológicos, ¿no? Por sistemas de producción, el sistema OTS, y tratamos, pues, obviamente, de que este sistema esté protegido de ataques cibernéticos. Tenemos usuarios muy clasificados. No hay uso de Internet dentro de los sistemas tecnológicos y es un sistema aislado de la red empresarial. Cumplimos estándares internacionales como de la NERC, CIPS, NIST y un esquema que ha implantado el gobierno nacional que se llama el Sistema de Seguridad de Información, con el cual tratamos de proteger los ataques cibernéticos. He conocido que en Sudamérica, ventajosamente, todavía no tenemos ese tipo de ataques a nuestros sistemas OT. Así que esta es una pequeña y rápida exposición, creo que me está ahí dentro del tiempo, no sé, agradezco Jorge por la presentación. Oh, perfecto, perfecto, Gabriel. Estamos muy
Muy bien en el tiempo, te agradecemos. El tema quedan claro las oportunidades que hay con la interconexión, como tú muy bien mencionas, ¿no? El tema que es clave para la transición energética. El tema, tenemos un refrán que dice, sin transmisión no hay transición, porque es parte de Así eso, es. hablamos mucho de la generación y cómo evacuar eso para llegar a los centros de distribución para que la carga sea asumida, ¿va? El tema de la interconexión con Perú, Ecuador, la complementariedad es un tema importantísimo, ¿verdad? Y que nos beneficia en este tema y que con la experiencia que tienen ustedes ya con Colombia hace que sea viable y que se augure un buen éxito a este primer hito que se da y que va a mover a la región en el tema de la interconexión internacional. Ok, Gabriel, te Gracias, agradezco Jorge. esto, sí, agradezco esta exposición, esta primera exposición. Te invito a seguir acompañándonos para al final tener el conversatorio y pasaríamos al segundo tema. En este segundo tema lo estamos nombrando los retos regulatorios en Perú, a cargo, el expositor va a ser César Butrón Fernández, presidente del directorio del COES. Una pequeña reseña de César. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Maestría de Regulación de Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un profesional con amplia experiencia en el sector eléctrico peruano, habiendo realizado actividades de dirección en los 3 segmentos del negocio: generación, transmisión y distribución. Fue asesor del Viceministerio de Energía en el Ministerio de Energía y Minas. Desde el 2008 a la fecha ocupa el cargo del presidente del directorio del Comité de Operación Económico del Sistema, el COES, operador del Sistema Interconectado Nacional, organismo conformado por todos los agentes del mercado eléctrico peruano: generadores, transmisores, distribuidores y clientes libres. César, adelante con tu exposición, por favor. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes con todos y muy agradecido con el PECIER, con la CIER, en realidad, ambos por la invitación para este importante conversatorio. Como ven, mi tema, yo sabía ya que Gabriel iba a exponer muy completo todo el tema técnico de la interconexión, así que me fui por otro lado para no repetir. Así que vamos a ver los retos regulatorios que enfrenta el Perú y que en general enfrentamos todos los operadores con estos dos temas, ¿no? Que son la transición energética y la interconexión. Entonces, no solamente voy a hablar de temas regulatorios relacionados con la interconexión, sino principalmente con la transición energética. Y el primero de los dos es el pronóstico de la producción de las centrales con energías renovables variables. Ese es un tema que todos los operadores del mundo enfrentamos y se basa en lo siguiente. Miren, ahí tienen ustedes datos de la producción de una central eólica del Perú. No he borrado el nombre para que no me demanden, ¿no? Y podemos ver ahí, hay 3 gráficos superpuestos. El negro es lo que se midió realmente, lo que produjo. El celeste es lo que el operador, el dueño de la planta, nos pronosticó. Y el rojo es uno de un consultor especializado en estos temas para hacer la producción. Y pueden ver ustedes pues que sí hay diferencias relevantes entre lo que el operador suministró como información el día anterior para hacer el trabajo, para hacer la programación del día siguiente y lo que realmente fue ejecutado. Esto no es patrimonio exclusivo de las eólicas, ni de las solares, que todos sabemos que son más constantes mientras están presentes con horas de sol. También tiene variaciones entre lo que el operador informó y lo que finalmente fue inyectado a la red. No son tan grandes, pero sí las hay. Entonces, estas diferencias entre lo que se pronostica y que se usa para la programación del día siguiente y lo que realmente va a ocurrir, mientras la penetración es baja, como es en nuestros países actualmente, no representa mucho problema. Se puede manejar, tenemos suficiente reserva para regulación primaria y secundaria de frecuencia, tenemos inercia, porque estamos entre 5 y el 8% de penetración en el caso peruano. Hemos visto que Ecuador también está con un porcentaje bajo todavía. Pero cuando esto crezca, que es finalmente la transición energética se va a notar claramente en la mayor penetración de energías renovables variables, que son sol y viento, que es lo que más hay. Entonces esto sí se va a volver un problema para el operador, porque grandes variaciones respecto a lo programado provocarán grandes desvíos de lo que se tiene que hacer, recurrir a otros recursos y probablemente incrementar los costos de generación, el costo total de generación. Entonces, este es un tema que debemos abordar
y por lo menos en el caso del Perú, y ahí les muestro la normativa que regula esto, lo que dice ahí, no vamos a leer todo por beneficio del tiempo, pero lo que dice ahí es que, en resumen, los responsables de enviar la previsión, el pronóstico de lo que van a producir al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente, son los mismos operadores de las plantas. Entonces, esto no está funcionando tan bien como hemos visto en los gráficos que hemos mostrado, porque hay algunos operadores que sí son muy responsables y están invirtiendo, gastando en conseguirse modelos climáticos y a partir de ello hacer sus pronósticos, pero hay otros operadores que simplemente lo que hacen es enviar la producción del día pasado y repetirla y ya está. ¿Por qué? Porque en la regulación no hay ninguna penalidad, no hay ningún castigo respecto de la magnitud de su desviación, ¿no? Esto es todo lo que es la regulación. No dice que si se desvía demasiado, mucho o poco, va a haber alguna consecuencia. Entonces, esto es algo que tenemos que resolver cuando incremente la penetración de renovables variables. Hay varios caminos para ello, ¿no es cierto? Uno de ellos es crear un esquema de, vamos a llamarle incentivos, que no penalidades, para que afinen mejor su pronóstico cada uno de los operadores de las centrales. Otra posibilidad es centralizarla, como hacen en muchos países de Europa, centralizar el pronóstico, ¿no? Cambiar la regulación para que en lugar de que sean los agentes, los operadores, los que envíen el pronóstico, sea el COES mismo, el operador, que haga su propio pronóstico, ¿no? Esto es muy común, muy difundido. Hemos escuchado muchas veces de este centro de control especializado en renovables que tiene España, por ejemplo, que hacen el pronóstico. Eso implica, evidentemente, mayor presupuesto para el operador, porque ya significa comprar los modelos climáticos, tener gente especializada, hacer los pronósticos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema a resolver. Felizmente tenemos tiempo, porque la penetración no está avanzando a pasos agigantados, pero va a llegar y tenemos que resolverlo. Estamos en el pleno proceso de hacer evaluaciones de cuál sería lo conveniente. Si lo puede hacer el COES puede contratar a alguien o se puede modificar la regulación. Me imagino que temas similares los están viviendo los operadores de los países vecinos y algunos que ya lo deben tener resuelto. Así que estamos viendo la experiencia internacional y la más cercana para ver cuál debería ser el camino para atender este fenómeno de variabilidad. Entonces, ese es uno de los retos regulatorios que enfrentamos. El siguiente reto es el más conocido de todos, que es la necesidad de los servicios complementarios o servicios auxiliares o ancillary services, como se dice en la literatura inglesa, ¿no? Como todos sabemos, los servicios complementarios son aquellos que permiten mantener ese equilibrio que estamos mostrando en pantalla, ¿no es cierto? Todos sabemos aquí que tiene que haber un equilibrio instantáneo entre la producción y la demanda, ¿no es cierto? No se puede almacenar para usar después, se puede almacenar para otra forma, pero no en el momento. Y se tiene que mantener una frecuencia, que en el caso de Ecuador y Perú es 60 Hz, en el caso de Chile 50. Esa frecuencia se tiene que mantener dentro de niveles, ya Gabriel dijo cómo es que la frecuencia, el control de frecuencia mejoraba en Ecuador cuando se conectaba con Colombia. Eso se tiene que mantener. Esa es una condición sine qua non, es un artículo de fe para cualquier operador. Entonces, ¿qué es lo que permite mantener esa frecuencia? Los servicios complementarios, ¿no? Y ahí tenemos un gráfico de un esquema típico de todos los servicios complementarios que permiten regular frecuencia. Estamos hablando de frecuencia o ahora, pero también hay temas de regulación de tensión, también hay temas de arranque rápido, black start, etcétera, etcétera. Todos esos son servicios complementarios. Entonces vemos que primero debemos tener inercia, luego funciona la regulación primaria de frecuencia, la regulación secundaria de frecuencia, reservas rotantes, reservas no rotantes, reserva fría, y finalmente el despacho económico, manejo de demanda, etcétera, etcétera. Hay toda esa serie de mecanismos de servicios complementarios que son los que permiten regular la frecuencia adecuadamente y evitar que pasen cosas como las que vemos. Esto, fíjense que les muestro ahí, es una simulación que se pide para un nuevo proyecto que pretende ingresar en el norte del Perú dentro de unos años y que para hacer las simulaciones tiene que tomar en cuenta todos los otros proyectos que se han presentado para esa misma fecha y esa misma conexión, ese mismo punto de conexión. Entonces, cuando ellos hacen la simulación de una falla, ahí dice el nombre de la subestación, ¿no? Nadie la conoce, una subestación X en 60 kilovoltios, a mano izquierda está, ¿qué es lo que ocurre con la frecuencia? Se hace la simulación
con todos esos 2.400 de proyectos eólicos que se han presentado al COES para poder desarrollarse en el futuro. Y vemos que no converge. No converge la frecuencia, porque simplemente no hay suficiente inercia y se necesita hacer algo al respecto. ¿Qué pasa si esa misma simulación se hace de esa falla trifásica? Se hace sin esos proyectos eólicos, sino lo que existe y lo más probable es nada más, vemos claramente que la frecuencia converge. Entonces, es un caso real de lo que puede pasar cuando incremente la penetración. Ahorita de esos 2.400 proyectos no hay ninguno todavía en el norte del Perú, pero se supone que van a llegar en el tiempo. Entonces, sí, claramente es un tema que tenemos que abordar y tenemos que resolver. Acá hay un ejemplo de lo que queremos evitar, ¿no? Esto fue el caso de un colapso total del sistema sur del país, y se puede ver que en el lapso de 12 segundos se produce el colapso porque falló una central térmica, ¿no es cierto? No hubo la reacción a tiempo, luego salió de servicio una línea, la línea de 50, salió una central hidroeléctrica de San Gabán, luego salieron otras centrales hidroeléctricas chiquitas, otra térmica, y así en cascada, y así es como se producen los apagones. Entonces, este tema es un tema fundamental para cualquier operador y tiene que resolverse. Hay muchas formas de resolverlo, pero vamos a ver qué cosa dice la regulación en el Perú. En resumen, fíjense ahí, hemos tomado la regulación de frecuencia, que es lo más conocido, lo que más se conversa, ¿no? Dice la regulación que la regulación primaria de frecuencia es un servicio obligatorio y permanente, no sujeto a compensación y que debe ser prestado obligatoriamente por todas las centrales cuya potencia sea mayor a 10 megavatios. Miren lo siguiente, quedan exoneradas las centrales de generación por recursos energéticos renovables, es decir, las variables. Entonces, la regulación ahorita es todas las generadoras, menos los renovables, que son las que introducen la variabilidad, son responsables de brindar gratuitamente ese servicio. Y entonces el COES tiene que perseguirlos y hacer una serie de procedimientos y controles para ver si cumplen o no cumplen. Y la regulación secundaria de frecuencia es un servicio voluntario y será compensado, pero compensado solo entre generadores. Entonces, con este esquema, nosotros creemos que no va a bastar en el futuro, porque la afectación que tienen, ¿cuál es la afectación a un generador que se le obliga a mantener una reserva para regulación? Que tiene que efectivamente esa parte no la puede vender, no la puede colocar, tiene una afectación económica, ¿no? Entonces, por lo menos en la regulación primaria, tal como está escrito. Entonces, nosotros creemos que eso, si bien ahora se está manejando porque no es relevante para muchos de los generadores existentes, sí va a ser en el futuro y va a tener un valor que va a provocar rechazo, que va a provocar que ellos busquen que se arregle, que se maneje esto de otra manera. Y entonces vienen las preguntas que tienen que resolverse. Hay que diseñar un mecanismo que sea más sostenible en el tiempo. Nuestra propuesta es que ese mecanismo sea un mercado de servicios complementarios, que no sea una obligación compulsoria por parte de la norma, sino que sea un mercado en el cual sea la competencia la que defina cuál es el precio que se debe pagar a quienes brindan los diversos servicios complementarios. Entonces, se tiene que diseñar y crear un mercado que permita que, como repito, que haya competencia y resuelva el problema del precio, y se tiene que crear las reglas para definir quién debe pagar. Actualmente, ese costo, todo el costo de regulación de servicios complementarios lo asumen los generadores. La propuesta es que se defina quién debe pagar. Nuestra propuesta es que lo pague quien causa la variabilidad. Si es las centrales de generación variables, que paguen su parte. Si es un gran cliente que salió de servicio por alguna razón, algunos de esos circuitos, que lo pague ese cliente. La demanda regulada casi no va a ser afectada bajo esta propuesta porque la demanda regulada no tiene grandes variaciones con respecto a lo previsto, ¿no? Entonces, se deben resolver estos dos temas fundamentales. ¿Cuánto se debe pagar y quién debe pagar? Y nosotros pensamos que la mejor forma de hacer esto es con la creación de un mercado, ¿no? Que por supuesto se tiene que diseñar, se tiene que establecer las reglas, etcétera, pero que además permitiría que se desarrolle el negocio, porque actualmente con esta regulación solo los generadores pueden instalar baterías, por ejemplo. Entonces, si solo los generadores pueden instalar baterías, ¿qué pasa si cualquier otro inversionista quiere poner baterías para brindar servicios complementarios o para arbitrar en el uso de la energía? ¿No es cierto? Que
con acumular energía cuando está barata y soltarla cuando está cara, etcétera, etcétera. Nada de eso se puede hacer actualmente mientras no se determine la creación de un mercado. Entonces, ese es el otro gran reto que tenemos, es poder resolver el problema de los servicios complementarios. Sabemos que esto es una condición sine qua non en cualquier país en el cual la penetración es grande. En Chile han tenido que ya atender esto de cierta manera. El costo total de servicios complementarios se ha incrementado porque no hay otra forma. Mientras más renovables variables hay, más servicios complementarios se necesita, etcétera. Entonces, este es el segundo reto regulatorio que nosotros vemos que se debe resolver para atender la integración, la transición energética principalmente. Y ahora vamos al último tema que tenemos nosotros, que esta es una posición particular del COES. Ya claro, no es la posición del Ministerio de Energía y Minas, no es la posición del regulador en el Perú, es la posición del COES. Nosotros vemos como un problema a resolver el tema que establece la decisión 816 de la CAC, que es el coordinador regional. Nosotros creemos que no es la mejor opción el coordinador regional. Entendemos las razones por las cuales se haya hecho esta propuesta, pero creemos que deberíamos seguir estudiando el tema porque esto de coordinador regional que opera 2 años y luego 4 años ya no lo hace, hasta luego volver 2 años, que requiere incrementos de personal, de equipamiento, etcétera, que tiene que resolver problemas de, por ejemplo, controversias. Deja de ser el operador regional, pero se tiene que quedar con las controversias. Entonces esto deberíamos pensarlo de alguna otra manera. Creemos que no es la mejor de las soluciones y lo vemos como un reto, ¿no? Afortunadamente, en el caso nuestro, tenemos tiempo para terminar de analizarlo, porque hasta que lleguen los reglamentos de la decisión CAN, los reglamentos supranacionales, la decisión establecía que cuando esos reglamentos se aprueben, los 3 países entrábamos ya dentro del marco jurídico de la decisión y se aplicaba esto del coordinador regional. Afortunadamente, gracias al apoyo justamente de Gabriel, que está presente acá, logramos que se modifique esta decisión de tal manera que para el caso del Perú no entre a operar toda la decisión 816 hasta que no esté la nueva línea de 500 ya en pleno servicio y hasta entonces creemos que podemos reestudiar estos temas. Entonces, así son estos 3 retos regulatorios importantes que nosotros vemos que deberíamos afrontar para atender adecuadamente la transición energética y, por supuesto, también la integración. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Importante lo que comenta de los retos, ¿verdad? Para estar alineados al tema esto de la transición energética y que es parte de lo que estamos viendo en las interconexiones, ¿verdad? Es muy claro que la regulación, como tú muy bien dices, este mercado de servicios complementarios que también de manera personal te digo que coincidimos con tu punto de vista porque generaría una competitividad en donde se genere el tema que las tecnologías con los agentes que deseen participar en estas soluciones y bueno, y la coordinación regional que menciona, ¿verdad? Entonces, hay unos retos muy importantes que no dudo que en la entidad que manejas va a liderar también para que se den estos cambios en lo que podamos potenciar, ¿verdad? Muchas gracias, César, en esta valiosa exposición. Te invito también a esperar para, en la parte final, tener algunas preguntas que ya están viniendo y que recuerdo a todos los participantes de esta exposición hacer sus preguntas para al final tener un conversatorio y aprovechar esta sapiencia de los expositores que tenemos el día de hoy. Entonces, continuando con la tercera exposición, vemos el tema 3, que lo titulamos Las interconexiones regionales y su impacto en la transición energética. El expositor que nos acompaña es José Miguel Acosta Suárez, gestor de conocimiento del CIER. José Miguel es MBA, especialista en finanzas, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes de Bogotá y tiene diversas certificaciones en el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Experiencia de más de 40 años en sectores público y privado en empresas del sector energético en Colombia y Perú, habiendo participado en diferentes juntas directivas de empresas del sector de energía de Colombia, Guatemala y el Perú. Para la Comisión de Integración Energética Regional CIER, presta sus servicios como gestor de conocimiento
y coordinador internacional de transmisión, a su vez como delegado secretario ad hoc para el proyecto de integración eléctrica regional Colombia, Ecuador y Perú. Adicionalmente, se ha desempeñado como consultor en energía para diferentes entidades, entre ellas el USAID, Cowater, ARUP y otros proyectos privados y públicos en la región. En Perú, trabajó como contralor de Red de Energía del Perú, ISARED y Consorcio Transmantaro. Además, es presidente del Consejo Profesional de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Profesionales Afines de Colombia. Te doy pase, José Miguel. Vamos a esperar un momentito, parece que hay un problema técnico. Ahorita José Miguel está intentando, pero bueno, vamos viendo algunos temas con las dos exposiciones que hemos tenido y con la visión de la interconexión. Puedo hablar un poco de la interconexión Perú-Ecuador, que como ya se mencionó al inicio, es un hito que da pie a esta integración regional que estamos viendo. Parte de esta transición energética incluye estas interconexiones. Vemos como en el caso peruano-ecuatoriano, la complementariedad hace que en época de lluvia y aquí en seca podamos importar esa energía que queda como excedente en el país vecino. Y lo mismo cuando esté en el tema de contrario. Entonces, ese es un punto, y para no alargar esto más, ya lo veo a José Miguel, que ya está presente, entonces seguimos con la exposición y vamos más adelante como temas que consideremos, y por favor, no se olviden de hacer sus preguntas. José Miguel. Jorge, muchas gracias. Excusas porque justo en este último instante algo pasó y no podía compartir ni el video ni el audio. Gracias a Pesier por la invitación. Desde CIER nos complace mucho poder acompañarles esta tarde. Gracias también a Gabriel y a César por las presentaciones. Y aprovecho una cuña para celebrar a Red de Energía del Perú por sus primeros 21 años. Bueno, como nos indicaba Jorge, la idea es hablar de interconexiones y el impacto en la transición energética. Entonces vamos a revisar transición energética, las interconexiones, problemas y oportunidades, casos de éxito que sin duda hay. Ya pues Gabriel nos hizo una muy buena relación de lo que hemos vivido en la interconexión Colombia-Ecuador y retos que pues en alguna medida ya de manera puntual los tocó César. Transición energética, hablamos mucho, es como si fuera un tema nuevo, pero empezamos hace un poco más de 200 años cuando empezamos a utilizar el carbón. Viene la revolución industrial, entonces estamos como en una nueva transición energética, pero no es algo que haya aparecido o que se nos haya vuelto moda. La preocupación por el Acuerdo de París, estamos pues viviendo probablemente el verano más fuerte, el invierno más fuerte, y si no actuamos esto se nos va a salir de control. Luego vienen los objetivos de desarrollo sostenible, todos los programas que tenemos de cero emisiones, de ser netos en emisión de carbono. Los diferentes países pues estamos creando planes de transición energética y le dejamos algún apellido particular, sostenible, justa, inclusiva, pero todos estamos enmarcados en disminuir las emisiones. ¿Qué tenemos de positivo además para desarrollar estos planes? ¿Cómo han bajado los costos de generación renovable? Entonces, vamos subiéndonos en esta ola de generación renovable, de disminuir el consumo de combustibles fósiles, pero aprovechando que la tecnología ha permitido bajar el costo de estas soluciones.
La transición es un proceso, no basta simplemente con que hagamos una o dos acciones, sino es verlo de manera integral, como nos dice CEPAL, incrementar la generación de renovables, universalizar el acceso. Nos falta todavía, hemos avanzado mucho en Colombia, Ecuador, Perú, soluciones fotovoltaicas en zonas aisladas, pero digamos en el caso de Colombia tenemos todavía un 3%, 500.000 viviendas sin energía, y justo son quienes están más aislados, que llevarles energía es más costoso. En algunos casos hay pequeñas comunidades con plantas diésel y finalmente vale muchísimo más el transporte que el combustible mismo. La integración, que es el tema que nos ocupa hoy, y pues aumentar seguridad y resiliencia, como nos indicaba Gabriel en su presentación. Queremos entonces cambiar la matriz energética de manera colectiva, bajando lo que tenemos en consumo de no renovables y obviamente incrementando el consumo de energías renovables. Como región, y esto es nota que está hoy en Bloomberg, solo el 8% de las emisiones las tenemos en nuestro subcontinente. Es relativamente poco, pero finalmente nos impactan las lluvias, las sequías, los huracanes, se vuelven más costosos los alimentos. Entonces creo que este titular está muy bien puesto, y es que si bien no ocasionamos la mayor parte del problema, está en los países más desarrollados, especialmente Estados Unidos, China, sí, los costos los pagamos todos. ¿Qué debemos hacer? Investigación, innovación, desarrollo, nuevas tecnologías, electrificar la economía, ampliar el mercado, unas políticas públicas claras, estabilidad jurídica, y no olvidar que algo muy importante, si bien está acá de último en la lista, es eficiencia energética. No se trata solo de cambiar las fuentes, sino de ser más efectivos en el uso mismo de la energía. Hasta no hace mucho veíamos todo esto como futuro, incorporar más renovables, almacenamiento, hidrógeno, digitalización, smart cities, pero esto es ya el presente. Entonces es algo que estamos viviendo actualmente y que se está acelerando muchísimo. Como parte de esta integración y de estos desarrollos, justo arranca hoy la ruta eléctrica andina, porque no es dado que hablemos de electromovilidad. Si quien tiene un vehículo eléctrico no tiene posibilidad de cargarlo, porque tenemos diferentes conectores, no hay suficientes electrolineras, no es el mismo grado de desarrollo de tarifas y demás. Si eso nos pasa dentro de un país, peor si quiero ir a otro país. Entonces se ha estado trabajando, en este caso Colombia, Ecuador, Perú, también en la ruta eléctrica andina. Por otro lado, esta misma asociación Álamos está trabajando en la ruta eléctrica centroamericana. Desde CIER trabajamos con Mercosur para tener la electrovía del Cono Sur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Todo esto es realmente integración. Hemos caído en algunos casos en el índice de transición, entonces vale la pena siempre, como todo, que si queremos mejorar debemos medirnos. Y acá no es la medida solo de acciones, de obras, sino también desde la misma política pública y cómo se está implementando. Por eso la importancia de trabajar en ello. Interconexiones, bueno, tenemos todo el tema de CIEPAC, ya pues hemos hablado de Colombia, Ecuador, Perú. Hay el proyecto de Arco Norte, que está simplemente como proyecto. En la parte sur tenemos varias interconexiones, ya vamos a ver. Problemas que nos obligan a pensar más en transición y en interconexión. El Niño, que como vemos ya está gateando. En el caso de Colombia, y retomando la gráfica en la que Gabriel nos explicaba cómo pasamos de ser exportadores, en el caso de Colombia, a ser importadores,
y recibir ese apoyo tan valioso desde Ecuador. Tuvimos un incendio en la central Guatapé, después el atraso en Hidroituango, es la central más grande de Colombia, que tiene ya unas unidades trabajando, pero ha tenido 4 años de atraso. Si vemos en nuestro despliegue de renovables en la costa norte, especialmente en La Guajira, la línea de interconexión que debería traer la energía de todos estos proyectos al sistema interconectado tiene 4 años de atraso por temas con la comunidad, y algunos de estos proyectos pues ya han decidido, por ejemplo, en el caso de Enel con Winpechi, decir yo no sigo. O sea, ha podido trabajar menos del 40% del periodo hábil, entonces ya declinó. Luego, todo esto nos hace pensar cómo debemos manejarlos. Vemos también que Costa Rica llegó a tener 100% de renovables, pero el niño lo obliga o a hacer generación con combustibles fósiles o a importar. Entonces, estos son temas que estamos viviendo actualmente. Recordamos lo de Texas, que un polo de generación, pero sin interconexión. Ese apagón en febrero del 2021 fue pues, de trascendencia para todos nosotros. Oportunidades, muchísimas. Tenemos un potencial inmenso en renovables en toda la región. Podemos generar 22 veces la demanda que tenemos, y hemos empezado, además de estas interconexiones, a hacer algunos avances para ir mejorando. Casos de éxito, y cuando hablamos de casos de éxito no es que sean perfectos, ya ahorita vamos a ver algunos temas. Arrancamos con proyectos binacionales de generación, Salto Grande, Argentina-Uruguay, Itaipú, Yacyretá. Entonces, desde que haya voluntad política y reglas claras, se pueden hacer muchos temas. Brasil tiene interconexiones con Uruguay, Argentina, Paraguay, Venezuela. El año pasado, por la sequía, cambió su propia regulación para permitir importación de energía, y realmente se vio beneficiado de no apagarse, pudiendo importar energía. Uruguay ha estado exportando. Chile le ha vendido renovables a Argentina. Tenemos pues todo este trabajo del que nos hablaba Gabriel, de interconexión Perú-Ecuador. Entonces hay muchas cosas que vamos viendo positivas en la región. Bolivia creó una central termoeléctrica a gas para exportarle a Argentina. Fue construir la central, construir la línea de transmisión. Entonces, entró en operación hace unos meses y pues ha sido un proyecto positivo, en beneficio realmente de ambos países, el que exporta y el que importa. Siempre tomamos como referencia la integración en Europa, que definitivamente pues tenemos mucho por aprender de allí, y cuando vemos no es solo lo que hay hoy, sino el futuro. Cuando se habla de planeamiento a 10 años, tenemos 164 proyectos en ejecución, de ellos 141 en transmisión y 23 en almacenamiento. Entonces es la importancia no solo de tener interconexiones a hoy, sino de tener la visión de seguir avanzando en el desarrollo integrado. Les permitió también afrontar de manera conjunta las consecuencias derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania, porque pues dejaron de recibir gas, pero trabajando de manera conjunta pudieron avanzar en la solución. Les decía que finalmente no es que sean temas perfectos, así como nos mencionaba César, que hay muchas cosas por hacer en regulación, aún en un mercado de estos tan maduro, pues hay muchas cosas por hacer. Se está hablando de cómo revisar el diseño del mercado europeo. Cada país maneja subsidios de manera diferente y eso también los complica, pero pues sin duda alguna esto se irá avanzando. En el caso centroamericano igual ha sido un tema exitoso. Sin embargo, vemos también que Guatemala dijo, quiero retirarme del mercado centroamericano.
esa decisión no está en firme, tiene 10 años para materializarse, pero al ver los beneficios económicos, pues la inversión fue de cerca de $500 millones que ya se recuperaron. Los ingresos permiten adelantar la segunda etapa del CIEPAC y hay un beneficio del 0.3% adicional en el PIB, que es algo realmente significativo. Acá está lo que mencionábamos de Guatemala. Tal como está el reglamento del mercado, hay 10 años para que se materialice la decisión, pues ya llevamos 2, pero se está trabajando en retener a Guatemala, básicamente porque una de las quejas es que en el acuerdo también además de la integración, había obligaciones particulares de los países de desarrollar su propio sistema de transmisión y no todos lo han hecho. Entonces, es tener un acuerdo, pero para que funcione cada uno debe cumplir sus obligaciones. Hace 2 semanas, el CIEPAC contrató la modernización del SCADA, un proceso igualmente largo porque si una sola empresa, un operador cualquiera quiere cambiar su centro de control, implica una decisión grande y una aprobación importante, máxime aquí cuando se requiere que todos estén de acuerdo para eso, pero tener un objetivo común permite que se puedan tomar estas decisiones. ¿Qué retos tenemos? Eso está tomado del BID, una red del futuro en la que estemos integrados, pero contempla no solo las interconexiones, sino una amplia incorporación de renovables. Y sin duda alguna somos capaces de hacerlo. Cuando vemos la iniciativa RELAC, estamos hablando de llegar a 2030 con el 70% del consumo de electricidad en renovables. Individualmente, y si vemos Ecuador, Colombia, tenemos una matriz importante basada en energía hidráulica, entonces esto sonaría que lo estamos cumpliendo, pero se trata de cumplirlo como región y por eso la importancia de incorporar más fuentes eólicas y fotovoltaicas. En este mismo documento del BID se ve, entre otros beneficios, cómo disminuyen los costos marginales, que es esta línea verde respecto a el caso base, que es la línea roja. Entonces, importantes los beneficios económicos y hay estudios de BID, de CAF, de CEPAL, de la Agencia Internacional de Energía, de IRENA, todos hablando de las ventajas de las interconexiones. ¿Cómo hacerlo? El mismo BID nos habla de las 3 R's: recursos de generación, valorar la complementariedad, desarrollar redes tanto localmente como regionalmente, las reglas, que es un factor importantísimo, como nos destacaba César en su presentación. Debemos revisar los temas políticos, regulatorios, técnicos, jurídicos, económicos, ambiental y social. Esto ambiental y social cada vez es lo más relevante, no solo, digamos, en el caso de Colombia, como veíamos hace un momento, sino que en general se nos está yendo más tiempo en resolver lo ambiental y social que en avanzar en la parte técnica de los proyectos que ya la sabemos hacer. Y lo político, pues finalmente de ahí vienen las decisiones. Los técnicos podemos tener toda la intención, pero las decisiones políticas se tardan demasiado tiempo y no son decisiones del presidente o del momento, sino que finalmente son del Estado porque comprometen el largo plazo. Debemos estar pensando en planificación regional, no solo para la interconexión, sino para la generación misma, regulación regional y la operación, destacando obviamente los temas que nos decía César, de ver en qué momento y con qué condiciones. Porque de cualquier manera lo que se defina es un traje a la medida. La regulación que le sirve a CIEPAC o la regulación europea nos pueden servir como referentes, pero necesitamos la regulación específica para nuestro caso. Desde CIER hicimos una reunión con los encargados de planificación de la región y encontramos que en la planificación que se hace en cada país no estamos contemplando las interconexiones. El 40% no las contempla.
30% las existentes y 30% no está pensando en los nuevos proyectos. Entonces esto nos obliga a reflexionar cómo debemos mejorar en que la planificación que hagamos esté contemplando los temas de interconexión. Las dificultades, y esto finalmente va de la mano con lo que hemos conversado, retos políticos, procesos administrativos, dificultades de relacionamiento. Finalmente lo técnico lo podemos resolver, pero pues hay que trabajar mucho en estos otros temas si queremos llegar a tener interconexiones efectivas. Ventajas, ya pues una buena parte nos las ha mencionado Gabriel en su presentación. Finalmente es ver el respaldo, que no lo tengo solo dentro de mi frontera, sino fuera. Y si vemos en lo ambiental, pues menos emisiones de CO2 también. Entonces, hay impacto en lo económico, en lo ambiental, en lo social. Los retos, el principal, restricciones regulatorias, muchísimo por hacer allí, y dificultades políticas. Son los dos temas. Va de la mano con las barreras, la institucionalidad. Tenemos aversión al riesgo de racionamiento, obviamente. Entonces, pensando entre el riesgo de racionamiento y la autonomía energética, preferimos decir yo tengo la generación dentro de mi país, las líneas en el país, y no dependo de un tercero. De pronto le damos más valor a las dificultades que a las ventajas de hacerlo. Los contratos obviamente tienen que ser suficientemente claros en todos los aspectos: tributos, sanciones, forma de pago, garantía, compromisos vinculantes, como comentábamos en el caso de CIEPAC, asignación clara de riesgos, costos, beneficios, definir el monitoreo, cómo es la gobernanza, la solución de controversias, porque una cosa es que nos funcione a hoy cuando lo firmamos, otra que funcione a lo largo del tiempo. Entonces, el tiempo que se le dedica a los contratos es realmente de amplia retribución. En lo económico hay beneficios directos, como veíamos en disminución de los costos marginales, disminuimos costos de inversión y de operación, porque en general todos hacemos centrales de generación para la hora pico. En nuestro caso, en estos tres países nos coincide el uso horario, entonces no tenemos esa ventaja de que tengamos hora pico en diferente momento, porque tenemos el mismo uso horario. Por eso hacemos centrales de generación muy grandes y líneas para pensar especialmente en el pico de la noche. Beneficios indirectos: el costo de energía tendería, si no a bajar, por lo menos a no crecer de manera tan alta. Finalmente eso ayuda a que crezca la economía y por eso el incremento en el PIB. Reducción de emisiones. Entonces los beneficios económicos, que finalmente pesan mucho en la decisión, también son tangibles, como veíamos, no solo en esta lista, sino en el caso de CIEPAC. Ahora cada vez más hablamos de sostenibilidad, algunos hablan de las 3P, otros de las 4P, pero finalmente es lo mismo: que sea rentable, que sea responsable con el planeta y con las personas. Tal como hemos visto, las interconexiones cumplen con estos objetivos. Es rentable en lo económico, es responsable con la sociedad, es responsable con el planeta y pues se pretende el beneficio de todos. ¿Qué hay que hacer para las interconexiones? Trabajar en el tema de confianza, y ese es definitivamente un punto complejo. Esta frase de CEPAL me parece muy válida, que el desarrollo del proceso de integración está influido por el contexto geopolítico, ideológico y económico en el que se desenvuelven las relaciones entre los países. Los técnicos nos ponemos más fácilmente de acuerdo, pero la decisión es política y tiene muchísimas aristas que no siempre podemos manejar. Ya terminando, esto estaba en el periódico El Tiempo, tal vez el más grande de Colombia, el domingo. Pensando en confianza, pensando en tener soluciones de largo plazo, en que no sea
simplemente una norma o un decreto o una declaración, sino en ir caminando enmarcados en una transición energética que funcione y en interconexiones que funcionen en beneficio de todos. Entonces, me pareció no solo simpática la caricatura, sino bastante apropiada para lo que estamos hablando. Creo que cumplí con el tiempo, según veo acá en mi reloj. Les agradezco y quedamos pues atentos a esta ronda de preguntas. Muchas gracias a todos. Igual la presentación pues le queda a Pecier. Ahí están los datos de contacto y pues de verdad muy honrado de poderles acompañar esta tarde. Gracias, Jorge. Muchas gracias, José Miguel. Y realmente, además de la importancia y la claridad con que han sido las exposiciones, te quiero felicitar también por el tiempo, ¿verdad? Que estamos muy puntuales en lo que hemos venido desarrollando. Entonces, gracias. Sí, José Miguel, en este tema, unas pequeñas ideas. Muy importante ver las experiencias regionales que has mostrado, la experiencia de los países y que cómo se va viendo y que en esta etapa de crecimiento, de construcción, de adecuación, hay diversos puntos de vista, ¿verdad? Y que tienen que ser tomados en cuenta y que los que estamos de repente un poquito más atrás, tenerlos en cuenta para evitar ese camino, ¿verdad? Aprovechar esa curva de aprendizaje. Queda claro que las interconexiones es parte esencial de la transición energética, ¿verdad? Tiene impactos positivos, tanto beneficios económicos, técnicos, energéticos, de contingencia. Pero también queda claro la importancia y queda en evidencia la importancia de la decisión política para que la regulación se adecue, para que se den los pasos adecuados para generar este entorno. Y bueno, también hemos visto que la regulación específica regional debe estar considerada en la planificación regional. Experiencias como las europeas deberíamos aplicar acá y traerlos para seguir creciendo. Entonces, gracias, José Miguel. Y bueno, damos inicio al conversatorio, donde invito que los tres expositores, que tienen su video prendido, vamos a hacer algunas preguntas que han venido posteando en el panel. Y comienzo por una. A ver. Una para César, de repente. Aquí está. Bueno, felicitan al presidente por el espacio y me gustaría conocer, nos comenta un oyente, un participante, si el COE se está considerando incluir en su plan de transmisión el análisis de degradación de inercia del CEIN debido a la gran penetración de la red y qué medidas para mitigar el impacto podían tener previsto. César. Sí, bueno, no el plan de transmisión, pero sí en nuestros planes operativos a largo plazo. Se va a empezar a evaluar, no pronto, porque como les decía, la participación, la penetración renovable variable en el Perú todavía no es grande, pero de hecho que sí se va a empezar a evaluar, yo diría en un par de años, no antes, ya la degradación de inercia, porque hay que recordar que tenemos nosotros mitad agua, mitad gas natural y bueno, casi mitad, y un poquito renovables, ¿no? Entonces sí todavía tenemos tiempo con suficiente inercia, pero sí se va a hacer, pero no el plan de transmisión. Ahora, ¿qué medidas parten por esta propuesta de tener el mercado de servicios complementarios que empieza a resolver todo esto? No, perfecto, ¿verdad? Y en línea, de repente aquí una pregunta también, similar. ¿Por qué no se reglamenta que los generadores con energías renovables variables tengan almacenamiento de energía a través de BES para que las desviaciones sean mínimas y además ayuden a la regulación primaria de frecuencia, ¿verdad? De repente yo complemento también, César, justo lo que tú dices, esa visión de generar un mercado de servicios complementarios que a través de nuevas tecnologías y en este mercado con los agentes que participen puedan dar soluciones a este tema, ¿verdad? Totalmente. Y la pregunta es, ¿por qué no se reglamenta? Efectivamente, lo que venimos diciendo nosotros, ¿no? O sea, las renovables variables están exoneradas de la regulación de frecuencia por norma. Entonces, eso tiene que cambiar. Si eso cambia, respetando las que existen para no afectarle su modelo de negocio, de acá a futuro, si eso cambia y se dice que tienen que participar, no importa que no la puedan brindar directamente. Si hubiera un mercado de servicios complementarios, la pueden comprar y brindarla a través de otro. Entonces,
Eso es una condición fundamental y estamos totalmente de acuerdo que ya esa exoneración debería acabar y deberían tener una obligación como cualquier otra. Perfecto. Aquí voy a comentar, porque va más que una pregunta, una apreciación, de repente hacemos un comentario, pero nos saludan desde el operador del sistema de Guatemala. Interesante el punto de vista presentado sobre la necesidad de un mercado de reservas, comenta. En nuestro caso, comenta, el SNI de Guatemala tiene un mercado para la reserva de regulación secundaria y frecuencia. Actualmente esta reserva la pagan todos los consumidores y no solamente los que producen grandes variaciones. Esto es porque vemos que el cambio de generación que debe realizarse, el cambio de demanda natural, produce variaciones que requieren reservas. La calidad de la regulación de frecuencia es algo que debe pagar en la demanda por parte de un servicio complementario que recibe. Sin embargo, están estudiando requerimientos de nuevos generadores ERB que requieren una reserva adicional a la que se tiene. En estos casos, se está pensando en un pago por parte de estos a manera de motivar que las instalaciones ERB se hagan en capacidades pequeñas y de forma dispersa, geográficamente, para evitar un pago por reservas, una señal económica. Nos manda un comentario. No sé si quisiera precisar algún tema. No, dado que yo fui el que toqué el tema, puedo empezar. De repente alguien más quiere agregar. A ver, bueno, primero que todo, nosotros pensamos que no está bien que solo los generadores asuman el costo de toda la regulación primaria o secundaria. Las secundarias se pagan entre ellos, no la están trasladando a nadie. Entonces, aquí hay un tema que hay que decirlo claramente, ¿no? O sea, los generadores tampoco van a perder plata, ¿no? Lo que hacen es incorporar eso en sus contratos, en sus PPAs, pero lo incorporan haciendo una proyección y tienen que cubrirse. Entonces, siempre quien termina pagando esto es la demanda, estamos de acuerdo. Lo que nosotros proponemos es que en lugar de que sea una estimación de los generadores que podría alejarse de la realidad, porque algunos muy conservadores se pueden cubrir o no, y que no sea transparente, nuestra propuesta es que lo fije la competencia por el mercado, así todo el mundo sabrá cuánto cuesta y se trasladará a quien deba trasladarse. De ahí, con respecto a lo comentado, no estaríamos muy de acuerdo en que la demanda regulada pague, mejor dicho, porque la demanda regulada no es causante de grandes variaciones respecto de lo que se programó y de lo que se ejecutó. No sabe lo que ocurra algún desastre por ahí, ¿no es cierto?, del cual la demanda regulada no es culpable, no causa grandes variaciones, es muy predecible. Cualquiera que trabaje en eso podrá decir que la demanda regulada es muy predecible. En cambio, la demanda de los grandes clientes no es igual de predecible y, por supuesto, la producción de las centrales tampoco. O sea, tampoco estamos diciendo que pague solo las eólicas y las solares. Si hay alguna central de generación convencional que falla por una razón u otra, tiene que también hacerse responsable del costo de regulación que creó. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros sostenemos. Perfecto. No sé si Gabriel o José Miguel quisiera complementar la opinión de nuestro amigo de Guatemala. Bueno, más bien quisiera consultarle a César, ya que ha puesto el tema regulatorios que son muy importantes relacionados con la regulación primaria y secundaria. ¿Cómo en el Perú se controla que los generadores que tú señalabas son más de 10 megavatios que están obligados a la regulación primaria? ¿Cómo se controla que efectivamente lo están haciendo? Hay todo un mecanismo, hay medidores especiales que registran con una granularidad mucho más fina, tienen que reportar y se hace todo un análisis sobre la producción al milímetro, vamos a decir así. Y hay todo un análisis con bandas de variación, etcétera, etcétera, y si superan esas bandas, tienen penalidades, ¿no? Así que hay todo un mecanismo que existe y se aplica el análisis sobre eso. Perfecto. Te preguntaba esto porque recién en Ecuador se comenzó a instrumentar este tema de la regulación primaria como una obligación de los generadores. Antes, básicamente, tanto la primaria como la secundaria poníamos a las grandes centrales hidroeléctricas. Entonces, como veo que ustedes ya tienen experiencia, por ejemplo, este diálogo me da
la pista de que podemos conversar con ustedes para que nos puedan ayudar en el tema de cómo ir supervisando la regulación primaria. Motivo para visitarnos, Gabriel. Claro que sí. Perfecto. Aquí otra pregunta. Felicita por la intervención de todos los expertos. Y nos dice, si la complementariedad de los recursos no resultó un impulsor de integración acelerada, ¿qué opinan los panelistas de la planificación integrada basada en escenarios críticos ligados al cambio climático, que permitan contar con resiliencia y actúe como catalizador para impulsar un sistema eléctrico panamericano, definitivamente? Bueno, si me permite, Jorge, el tema de la integración regional ha sido un proceso bien complejo, como bien decía José Miguel. Técnicamente es muy claro, no solo tiene ventajas la integración energética eléctrica, pero sin embargo, los factores políticos, estratégicos que a veces se manejan nos han hecho postergar decisiones y perder muchísimos recursos para nuestros países que ciertamente los requerimos, ¿no? Pero bueno, finalmente vemos que después de largo tiempo vamos a cristalizar una interconexión con Perú y que luego con Colombia, que ya tenemos, poder estructurar luego lo que bien señalaba José Miguel, ya no solamente pensar en la autonomía energética, después tenemos que dar un paso adelante en la planificación regional, que nos va a dar beneficios indudables, en la operación regional igualmente, de tal manera de optimizar nuestros pocos recursos que tenemos en la región y fundamentalmente por la naturaleza de nuestros recursos fundamentalmente variables. Necesitamos integrarnos, tener una perspectiva adecuada de abastecimiento a futuro, porque como ya se ha mencionado aquí, a medida que se vayan desarrollando las renovables, la inercia de los sistemas va a seguir disminuyendo. El cambio climático va a ser impactante en la operación de nuestras centrales hidroeléctricas. Entonces, la integración regional, las interconexiones y luego la planificación regional puede ser un elemento decisivo a futuro. Creo que ese es un tema que debemos apoyar y cambiar con estas discusiones, estos foros, de a poco ir trabajando en que la integración es lo mejor que puede pasar para el sector energético. Sí, de acuerdo. Creo que, y Gabriel, que ha vivido todo este proceso de Colombia-Ecuador, han sido procesos muy lentos. Igual si vemos la interconexión Colombia-Panamá, es un estudio, otro estudio. Entonces, claro, hay dificultad ambiental, ya obviamente no se puede pasar por el tapón del Darién, va a ser submarino, pero las decisiones políticas terminan siendo más complejas que la decisión técnica misma. Para eso ya hay tecnología, o si vemos sistemas con diferente frecuencia, pues lo hago en HVDC y subestaciones conversoras. Entonces, quizás como veíamos en esta encuesta, es decir, nos quedamos más pensando en la dificultad y en alguna medida en la comodidad de que solo me veo a mí mismo, pero pensar de manera integral, pues vamos a recibir todos estos beneficios. Entonces, estos casos de éxito creo que nos van enseñando y tenemos que replicarlos y obviamente resolver de manera conjunta las dificultades que sabemos que van a permanecer. No es un modelo perfecto, pero sí es bastante bueno y siempre perfectible. José Miguel, en línea con lo que comentas y este reto que está en la regulación específica regional, ¿qué pasos son a seguir para que se den estos temas, aplicando la experiencia que ya vemos en otros lados, ¿verdad? Pero, ¿qué pasos tú recomendarías seguir para dar en esta situación, para lograr esa integración? Bueno, justo es decir que tenemos grupos de trabajo por temas. Un grupo de trabajo es el de operadores, entonces allí está César y su gente, Gabriel y su gente. Creamos este nuevo grupo de trabajo de los organismos de planificación
para empezar a trabajar en el tema. Es un camino largo sin duda, igual estamos organizando un segundo foro de integración, procurando que tengamos allí reunión de los organismos de planificación, de reguladores, de operadores, de los gobiernos, probablemente en cabeza de los viceministros o ministros, finalmente allanando todo lo técnico para que las decisiones que se tomen desde los presidentes sean efectivas. ¿No? Hemos visto que hay declaración, en lo que va del año hay 3 o 4 declaraciones de los presidentes de la región hablando de las ventajas, pero pues desde lo técnico tenemos que facilitar el camino y desde CIER queremos coadyuvar en ello. Quisiera agregar, Jorge, ahí, bueno, lamento mucho, creo que voy a decir una herejía, para decirla todavía dentro de PECIER o LECIER, pero yo creo que la planificación, como se ha planteado en la pregunta, que poder desarrollar, impulsar la transición energética en base a planificación, no va a resultar porque en muchos de nuestros países la inversión en generación es todavía de libre riesgo. No hay forma de planificarla y irá donde el mercado lo señale o las condiciones de demanda y de oferta y facilidades de hacer negocios del país lo permitan. Entonces, bien difícil que podamos resolver eso con la planificación. Podemos estudiar todo lo que se necesita, podemos estudiar todo lo que es transmisión, que sí es planificada en todos nuestros países de alguna manera, y luego sugerir y remitir esos datos, esa información a los que toman decisiones para que a su vez establezcan las reformas regulatorias que lleven hacia eso. Pero que la planificación por sí sola vaya a resolver e impulsar, creo que no va a funcionar. Sí, César. Sí, los retos continúan, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, una pregunta, y desde Ecuador, no solo nuestro panel es internacional, sino también los que están escuchando aquí vía Facebook y vía aquí en Zoom. Buenas tardes, un saludo desde Ecuador. La incorporación de energías renovables en la transición energética implicaría un aumento en consumo de energía, llámese vehículos eléctricos, electrolineras, etc. Tal vez se tiene estimado un posible incremento del consumo de energía. De repente eso, Gabriel, o una idea. Bueno, la energía eléctrica va a ser fundamental en todo el proceso de transición a futuro, ¿no? Si vamos pensando que va a incluirse la movilidad eléctrica y todos los procesos industriales que van a mutar de combustible a electricidad, va a haber un incremento importantísimo de la demanda de energía. Y al mismo tiempo necesitamos pues generación adecuada, que como vemos progresivamente más bien comienza a ser muy aleatoria, y necesitamos grandes desarrollos de inversiones en generación para apalancar el crecimiento de la demanda. Ese es un reto que me parece muy importante y grande, de cómo debemos enfrentar el tema futuro. Un poquito discrepo con César de que si bien en un mercado como los que tenemos ahora son los agentes, los privados, los que pueden intervenir en el proceso de desarrollo de la generación a su riesgo, pero también se debe examinar por parte de una estructura estratégica de una nación o de una región, de que si no hay algún control de ese proceso, podemos llegar a situaciones muy complejas en el futuro, precisamente por el crecimiento muy importante de la demanda que va a haber, ¿no? Gracias, Gabriel. Eventualmente, Sí, perdón, José Jorge, eventualmente podemos llegar, pues César tiene razón en cómo es la dinámica de mercado, pero quizás, y esto igual suena a especulación, si el mercado regional de los 3 países dice vamos a necesitar esta generación pensando en que se ponga en un sitio a riesgo del generador, pero en el mercado de los 3, no simplemente Colombia hace una convocatoria de cargo por confiabilidad, por
1000, 2000 megavatios, sino decimos integradamente se necesita esta energía pensando en los 3 mercados como clientes. Habrá que explorar qué tanto puede eso ser o no realidad, pero pues digamos que soy optimista en que aún siendo algo muy complejo quizás se pueda tener. Gracias, José Miguel. Bueno, continúo leyendo las preguntas y comentarios que han publicado en el chat. Si tenemos unos minutos más para si quieren seguir haciendo una pregunta, un comentario. Excelente la charla del PECIER. Esto nos une como países y nos involucra a luchar por el desarrollo industrial como países hermanos. Otra pregunta. Excelente presentación de cada uno de los expositores. Con respecto a los retos regulatorios, se menciona el operador regional que se turnará cada 2 años. ¿Han pensado crear un operador específico que se dedique únicamente para la coordinación de los intercambios, similar a lo que ocurre en Centroamérica, CIEPAC? Y adicionalmente, consultar si dentro de las conversaciones se ha planteado interconectar también Panamá, Colombia, Ecuador. Bueno, este es un tema que lo planteó César, que se ve como una debilidad regulatoria al momento de que tengamos que rotar cada 2 años el operador regional o el coordinador que hace justamente la coordinación de los intercambios y la coordinación operativa entre los 3 sistemas. Y efectivamente César resaltó algunas de las dificultades que señala que cada 4 años vuelva la operación a un sistema, hay que volver a conformar grupos de trabajo. Y creo que es el momento, César, de comenzar a trabajar en un operador regional único, ¿no? Que esté permanentemente representando a todos los integrantes, más o menos como lo que se tiene en Centroamérica. Creo que esa puede ser una mejor solución que ir rotando. Al comienzo, posiblemente, como tú bien lo señalabas, era para que todos los países tengan la oportunidad de hacerlo, pero yo desde la primera ronda creo que debemos trabajar para el operador regional. Sí, justo, Gabriel, hay una carta que cuando estabas de viceministro, tal vez fue en la reunión de Quito, enviaron los 3 viceministros a la comunidad andina para que se modifique la decisión, porque no tiene sentido, pues, como bien plantea César, cada 4 años, ¿qué hago con un centro de control? Capacito a la gente para que trabaje un periodo y después, ¿qué hago? Entonces, eso habrá que ajustarse, definir dónde queda ese centro de control, y pues finalmente estará cambiando el directorio, será rotatoria la presidencia, qué sé yo, pero la parte técnica tiene que ser estable porque pues lo saben mucho mejor César y Gabriel que yo, que es toda la suficiente especialidad que se tiene para la operación de un país y máxime para el mercado regional. Y bueno, ya hablamos de la interconexión Colombia-Panamá, muchos estudios, está definido, si mal no estoy, 400 kilovoltios en HVDC, buena parte en un tramo submarino. Ya en buena medida están resueltas las restricciones ambientales en la zona de llegada en Panamá, porque era una comunidad indígena, pero pues todavía faltan muchos temas por resolver allí, regulatorios, y todo este mismo tema político de los 2 gobiernos, ¿no? A veces se está avanzando, pero ahorita digamos que la mayor discusión de lado y lado y le mete ruido a estos avances es todos los temas de migración que hay desde Colombia hacia Panamá, de personas que están pensando en llegar a Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de geopolítica y decisiones políticas, esta es la muestra de algo que no tiene que ver con la interconexión, pero implica desgaste de los 2 gobiernos. Se dice cerremos la frontera, algunos más radicales dicen entonces rompamos relaciones, y eso pues va enredando todo. Entonces, va caminando, digamos, lo técnico, hay apoyo del BID, hay muchas reuniones de la empresa Interconexión Colombia-Panamá, que es ETESA en Panamá y en Colombia, pero no dejan de aparecer estos ruidos que no son asociados al tema,
pero generan pues finalmente demoras. No sé ahí, César, si está un comentario. No, no, en realidad, de acuerdo con todo lo que han dicho, creo que ya hablé mucho. Perfecto. Aquí, dentro de la transición energética, otra pregunta, se está coordinando y desarrollando bastante con las energías renovables. Sin embargo, se habla poco respecto a la eficiencia energética, el cual podría representar una solución eficiente para mediano plazo, frente a las restricciones y necesidad de incrementar mayor generación. ¿Qué opinión hay? José Miguel, creo que tú tocaste ese tema también. Sí, sin duda es un punto relevante en el que debemos trabajar y con seguridad podemos trabajar mucho más. Hay esfuerzos en cada uno de los países, hay normatividad para que tengamos electrodomésticos más eficientes, pero igual hay que trabajar en temas puntuales, ¿no? Cuando uno ve, y hablo digamos del caso de Colombia, tenemos normatividad para las refrigeradoras, para muchos electrodomésticos, en que hay una etiqueta y se invita a que se consuman los equipos más eficientes. Pero paralelo a eso tenemos contrabando e ingresan bienes que no son eficientes energéticamente. Y cuando hablamos ya de los usuarios subnormales, pues a ellos no, esa preocupación no les toca. Yo no gano nada en buscar una refrigeradora eficiente o un ventilador eficiente porque me voy a conectar ilegal, no voy a pagar la energía. Entonces, entre comprar un electrodoméstico eficiente que me cuesta más que uno de contrabando ineficiente, pues compro el de contrabando que me vale menos porque está decidido desde el comienzo a no pagar la energía. Entonces, muchas cosas así, ahorita ya igual empezamos a tener avances, por ejemplo, en normatividad para las edificaciones públicas, en que se esté hablando de eficiencia energética en las nuevas viviendas, pero sin duda hay muchísimo por hacer allí, no solo en Colombia, sino en toda la región. Desde CIER y Bien Comercial vamos a crear también un premio de eficiencia energética, motivando a que todas las empresas vayan desplegando más acciones, que no sean solo casos aislados, sino que podamos trabajar mucho más en ello porque hay una buena oportunidad de mejora allí. Sí, gracias, José Miguel. Seguimos con un par de preguntas más. Felicitamos a la CIER, al PCIER. Me gustaría un comentario si insertando el proceso de planificación podría a estas alturas preverse políticas para afrontar situaciones de desastre como lo que implica un fenómeno del Niño. Es decir, desde un esfuerzo regional integrado, integrando una nueva dinámica de gestión de riesgos de desastre. Bueno, ese es el tema del momento, ¿no? Ya el fenómeno del Niño es un hecho. En el Ecuador el Niño, y entiendo que también en el Perú se presenta con grandes lluvias en el sector occidental. En cambio, que en Colombia más bien se torna un tema de sequías. Y esto, por ejemplo, esto es lo que potencia pues una integración, ¿no? De poder apalancar a otro país en un momento de situación como este. Aunque nosotros tenemos en nuestro régimen hidrológico, tenemos dos cuencas, ¿no? La occidental, que es la que va a tener bastante pluviosidad, pero en cambio tenemos muy pocas centrales allí. La mayor parte de nuestras centrales están en el oriente ecuatoriano y ahí prácticamente el Niño no tiene influencia, va a ser un estiaje normal. Y lo que más bien afecta es la infraestructura eléctrica, porque hay inundaciones, hay subestaciones que se inundan, o a veces no pueden llegar los barcos con el combustible. Entonces, son los temas que se nos viene ya mismo, ¿no? No sé, esperemos que no sea muy fuerte. No conozco mucho sobre Perú, pero sobre Colombia sé que efectivamente más bien es adversa la situación por la sequía.
Sí, señor, así es. En el caso nuestro es sequía. Los hidráulicos han estado guardando agua tanto como se puede. Nosotros tenemos una regasificadora en Cartagena para importar gas natural. Los térmicos están listos para atender el tema y obviamente pues si hay generación térmica es un costo mayor que el de la generación hidráulica. Pero digamos que es el plan que tenemos. Como veíamos en la presentación, los grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos están atrasados en el desarrollo de los proyectos y en el de la interconexión. Entonces no hay otra opción sino respaldo desde Ecuador y generación con gas natural y algo con carbón. Pero creo que la pregunta era si se podía hacer una planificación regional para la gestión de desastres, ¿no? No exactamente en lo que estamos y lo que vamos a enfrentar así con este niño que se viene. Entonces, yo diría que sí, la planificación regional, cuando ya esté esto en el largo plazo, cuando estemos ya mucho más integrados, la planificación regional va a ser determinante, pues, porque se va a poder definir qué recursos de qué países pueden apoyar, si hay países que son afectados por el niño y otros que no, evidentemente ahí viene el apoyo de un país a otro, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, pero yo no creo que sea esto en plazo inmediato, ni siquiera en mediano plazo, pero sí para el largo plazo la planificación regional debería ser el mecanismo más fuerte para enfrentar este tipo de desastres. Correcto, ¿verdad? Y así eso llevaría el tema, yo creo que se está trabajando y espera un futuro para conocer más esta integración. Entonces, aquí tenemos un comentario también, continuando con lo de Guatemala, nos recomienda y las experiencias que han tenido ellos, revisar las experiencias, y comenta sobre el caso de que por qué se salió del MER, que son unos temas más allá de lo que se han presentado ahora, pero en esencia recomiendan las experiencias que se han tenido para ir evitándolas nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, dice que en Centroamérica no se reconoce una corte internacional para resolver temas no resueltos. El regulador regional es el juez y también es parte de los temas. Un ejemplo es el convenio bilateral entre Guatemala y México. Este convenio no es parte de la MER, pero la región intenta decidir sobre este. Entonces, agradecemos la participación porque nos da luces de experiencias y que se va perfeccionando este mercado que está ya aplicándose desde ya. Entonces quiero agradecer de nuevo a todos los expositores, a todos los participantes, a todos los escuchas por sus preguntas y a sus expositores por la claridad con que nos han desarrollado este tema de la transición y de las interconexiones y la importancia de la interconexión en la transición energética y todos los puntos de vista que ha sido muy claro porque ha sido regional. Entonces, en ese sentido, yo podría ir resumiendo que tenemos unos retos en esta transición energética que no es el futuro, sino es ya, porque las decisiones que se den tienen que ser hoy para verlas cuando lo necesitemos, ¿no? Entonces, queda claro que las interconexiones es un viabilizador de esta transición energética. Vamos a leer la última. Nos agradecen desde Lima, desde el MINEN, de la Dirección General de Electricidad, y voy a dar, ya como culminado el evento, agradeciendo tanto a Gabriel, a César, a José Miguel, vuelvo a repetir, por la claridad y la experiencia que nos han traído acá. Y bueno, y antes de culminar la actividad, el PECIER continúa con las actividades programadas y los invitamos a participar en el próximo curso virtual Flexibilidad de los Sistemas Eléctricos de Potencia, que se realizará en 4 sesiones, que inician el próximo martes 12 de septiembre. Y nos encontramos en inscripciones. Y el curso actualizado Desarrollo y Futuro en los Mercados Eléctricos, que son 8 sesiones y que inician en el mes de octubre. Todas las actividades alineadas con el compromiso de sumar en el camino de la integración, la interconexión y desarrollo del sector en nuestro país. Si tienen consultas, pueden comunicarse, como está publicado ahí en el chat,
al email del PESIER, que es pesier@cier.org. Asimismo, para el mes de noviembre se tiene programada la realización del primer rodeo de linieros, cuyo lanzamiento e invitación se realizará próximamente. Esto está alineado con un proyecto de la CIER y va a ser muy, muy importante y todos van a llegar a conocer el alcance de esto. Agradezco a los participantes y expositores por esta tarde muy importante y los invito a todos a prender su cámara para una foto final de esta presentación. Sí, muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a los expositores y bueno, excelente la participación y el compartir de la información. Por favor, los invitamos a quienes puedan abrir sus cámaras para poder tomar una fotografía final